Buenos días, profesor. Muy buenos días, alumnos. A ver, que entren más compañeros de ustedes. A ver. Hola, profe. Buenos días. Buenos ¿Quién me días. habla? Sonaba. Buenos días, profe. Ah, ya, buenos días. Ay, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal el frío? Está haciendo mucho frío, tienen que cuidarse. Sí. Ahora vamos a hacer una clase pero antes de ello hay que poner, este acá ha sido del primer año, el primero de secundaria, la pizarra 1. Profesor, es segundo. No, lo que voy a tomar la foto, ustedes son segundo, pero eso Ya. Ya, eso disculpe. es el primero. A ver, vamos a ver acá. Quiero decirles, muchachos, bueno, me siento tranquilo en decirles lo siguiente, que los alumnos que me han dado el examen, todos me han aprobado los diferentes cursos. Claro, unos con nota un poco menos, pero aprobatoria, y otros que tienen unas notas mucho mejores. Pero en conclusión, todos me han aprobado. Los que no me han aprobado están todavía en stand-by porque no lo sé todavía, de acuerdo a lo que ellos brindan. Voy a llamarles, por decir, en segundo de secundaria, un gran favor. ¿Qué alumnos no han dado examen? Díganme. ¿Hay algún alumno que no haya dado algún examen mío? Por favor. Yo. ¿Quién yo? Profesor. ¿Quién? Carolina Rojas. Carolina Rojas, correcto. Carolina Rojas. ¿Usted no ha dado qué cursos? Ninguno. No ha dado ni biología, le falta biología, le falta física y le falta química conmigo. ¿Ya? Un favor, ¿cuál es su número telefónico? De usted no, me gustaría de sus padres para llamarle para que usted Ya. tome. ¿Le dicto?
por favor. 932, 932, 32, otro 32, sí, ya, 47, 47, 55. 55. Ya, hijita, muchas gracias. Voy a Gracias, comunicarme con profesor. para tomarle las evaluaciones, ¿ya? Gracias. ¿Habrá otro alumno, por favor, que no se le haya evaluado? A todos se los evaluó. Ya, muchachos. Porque ningún alumno debe quedarse sin ser evaluados. Todos los alumnos deben ser evaluados de una u otra manera, de acuerdo a la situación en que se encuentren. Pero nadie va a quedar sin ser evaluado. Ya veremos la forma como se evalúa. A ver, nuestra clase de hoy. Óigame, profesor, ¿qué clase nos dará hoy día? Algo muy fácil. Tema. La citología. Oiga, profesor, ¿qué significa citología? Miren, la palabra citología proviene de dos voces. Cito significa célula. Logía, que es logos, significa estudio, tratado. Un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Oh. No, no es su teléfono. A ver. Entonces, citología es el estudio o tratado de la De célula. la planta. Ojo, Ah, la no, De la célula. célula. Ahora, la célula es la unidad fundamental, la unidad primaria. ¿Por qué motivos? Por motivos morfológicos, por motivos únicos, ¿no? Que corresponde a todo ser vivo. Oiga, el ser vivo, todos los seres vivos, no me refiero a la persona, a todos los animales, a todas las plantas. Mejor dicho, me refiero a toda la biocenosis. Ustedes saben que la biocenosis es todos los seres vivos que hay. Todos, todos, todos. Están conformados por célula. La célula es muy diminuta. La célula es muy pequeñita. Pero así como ustedes ven que se hacen grandes edificios, grandes construcciones, tal vez de ladrillo en ladrillo, de ladrillo en ladrillo, se forman tremendos edificios. Oiga, de igual manera, la unión de varias células va a formar a un individuo. Individuo no me refiero solamente al ser humano, me refiero a cualquier ser vivo, a cualquier ente, ¿no? A cualquier ser. No me estoy refiriendo. Entonces, muy bien, y es tan pequeñito, es la formación. Por eso que la diferencia entre seres vivos con seres inanimados. Los seres vivos están formados por célula. Los seres inanimados, por ejemplo, una puerta, una pizarra, la pared, están formados por átomos. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre los seres vivos y los seres inanimados. Muy bien, muy bien. A todo esto se le tiene que atribuir, ¿y cómo fue esto que en la célula, quién lo descubrió? Uy, data de los años 1600, tal vez 64, más o menos. Había una persona que le gustaba observar, muy observador. Le gustaba, por ejemplo, trabajaba en una perfumería. Su trabajo era, pero en sus ratos libres se dedicaba a la observación de los objetos por medio tal vez de unos lentes. Él iba creando poco a poco. Cuando hacía sus perfumes, por ejemplo, tenía que ponerse los pomitos, ¿no? De vidrio.
Y él veía que los pomitos de vidrio, por ejemplo, algunos incrementaban el tamaño de las cosas. Y entonces fue recopilando poco a poco, de menor a mayor, ¿no? La visión que se podía analizar. Y es así como llega a la formación, se puede decir, se puede decir, microscopio. Ustedes no saben que los microscopios, no todos son los microscopios grandes, eso que ustedes ven. Una lupa puede ser un microscopio, ¿no? Por decir, le doy un ejemplo. ¿Y cómo están formados esos? Están formados básicamente de agua, pero bien elaborados el microscopio. Por ejemplo, yo tengo este de acá, que es alcohol. Pero miren, el agua cuando yo lo pongo, mira, se observa mayor, inclusive se observa la piel, ¿no es cierto? Miren, comienza a observarse más grande, se observa. Y este de acá viene a ser como una especie de lupita. La lupa se forma, acuérdense, de vidrio y de agua, ¿no es cierto? Se va formando. Esa es la formación de una lupa, pero claro, la concentración, la tecnología que lo coloca es muy diferente a cualquier tipo de otros aspectos. Por ejemplo, eso es algo que nosotros tenemos. Pero les vuelvo a repetir, la concentración, la tecnología, cómo lo elabora, es cada vez muy más avanzado, ¿no? Entonces, Robert Hooke, que era el trabajador de una perfumería, analizaba poco a poco y comenzaba a observar, hasta que una vez observó en un corcho de vino, observó huequitos y comenzó con sus lupas que tenía, ¿no? Comenzó a mirar y determinó, ¡uy, qué interesante! Y a esos huequitos del corcho le puso el nombre de celdas. ¿Se dan cuenta? Celdas le puso. Oiga, pero esas celdas, en otras palabras, le decía cédula, celdas o cédula. Ahí salió el primer nombre de célula. ¿Se dan cuenta? En el año 1600, más o menos, como les digo, ¿no? Más o menos 64, 65, Robert Hooke descubrió por primera vez lo que era una célula. Posteriormente, ¿no? Años subsiguientes, como cerca de 200 años más, estamos hablando, ¿qué les digo? En 1839, 1840, surgieron otros científicos que descubrieron la célula animal, la célula vegetal. Fueron otros que vamos a llegar todavía ahí. Pero esos científicos, por ejemplo, ya aparte de ver la célula animal, célula vegetal, constituyeron un estudio mucho mayor y formularon la teoría celular, la teoría celular. ¿Quiénes fueron estos individuos? Fueron Sladen y también Schwann, ¿no? Teodoro Schwann y Matthias Sladen. Entonces, Robert Hooke se le considera el padre de la citología porque descubre la célula. Él fue el que descubrió la célula. Posteriormente, Robert Brown descubre el núcleo de la célula, ¿no? El núcleo de la célula. Si Robert Hooke lo descubrió en 1665, Robert Brown, que descubre el núcleo celular, lo hace en el año 1831. Miren, ¿cuántos años más? Algo de 170 años más, ¿no? 160 por ahí. En 1839, como les dije, no, tenemos a Matthias Sladen y Theodore Schwann, son los descubridores de la célula animal y célula vegetal, formulando la teoría celular. En el año 1858 surge un científico ruso, que se llamaba Virchow. ¿Qué decía Virchow? Virchow decía,
toda célula proviene de otra célula. O sea que no puede existir la biogénesis. Ustedes saben que la biogénesis es ¿cómo se llama? Que la vida proviene de la muerte. Así como decían antes, que la vida provenía de una carne, de pescado, de carne, que ha habido gusanitos, se han formado, pero se descubrió que eso era falso, ¿no es cierto? Que no se podía, no existía. ¿Y quiénes eran los científicos que apoyaban esa teoría de la biogénesis? Eran los grandes científicos italianos, Spallanzani y el famoso Redi, ¿no? Eran los que apoyaban la biogénesis, pero fue prácticamente anulada, ¿no? Anulada gracias a otro científico. A ver, tenemos en el año 1972. 1972. Estamos acá más o menos, ¿a cuántos años? A ver, a 20, 28 más 20, 48 años atrás. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, ¿a quiénes? A Singer y Nicholson, que descubrieron el modelo del mosaico fluido. Vamos a estudiar también el mosaico fluido, de qué se trata. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo se clasifica la célula. La célula. Dice, hay dos formas que se clasifica la célula. Se puede decir por su nutrición, el otro se puede decir por su evolución, ¿no? Por su nutrición, las células. Oiga, profesor, ¿qué? ¿Las células también se nutren? Lógicamente se nutren. Si a nosotros alimentarnos, también estamos alimentando a las células de nuestro organismo. Hay un alumno. Yo les voy a pedir, alumnos, lleguen temprano, al menos entre los 10 minutos. ¿Por qué? Porque después ya me concentro y ya me olvido de que si tienen que entrar los alumnos. Me olvido. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en la explicación. ¿Ya? No es que lo hago a propósito. Además, creo que hay una norma, una regla. Después de los 10 minutos ya los alumnos no van a entrar. Señorita Ashley, esta es primera y última vez. Usted en la próxima viene tarde, no me entra. Eso sí. ¿Por qué? Porque ya estamos prácticamente avanzando en la clase. Entonces, tenemos por su nutrición, puede ser autótrofa. Autótrofa es cuando elaboran su propio alimento, y heterótrofa cuando necesitan alimentarse de otro, ¿no? En este caso, de otras células. Entonces, también, aparte de las autótrofas, las heterótrofas, tenemos las mixotróficas, ¿no? Las mixótrofas, que son células que de acuerdo con las circunstancias de su vida realizan la síntesis o consumo de alimentos. Ahora, por su evolución, las células también se van a clasificar de acuerdo a la evolución que hayan tenido. Tal vez se han quedado en una evolución primaria, que viene a ser tal vez las células procariotas, ¿no es cierto? Las procariotas son las que no son tan evolucionadas, ¿ya? Son muy simples y solo se representa, por ejemplo, se las observa en las bacterias, en las algas unicelulares. Carece de membrana celular, carece de membrana nuclear, ¿no? Las vacuolas, mitocondrias y otros organelos subcelulares. Y su pared está conformada por un péptido glucano. Es algo simple, algo simple. Esos son tal vez los primeros microorganismos, ¿no? Que hay, son los microorganismos. De ahí tenemos a las células más especializadas, las cuales están conformadas, por ejemplo, a nosotros, en billones de células. Nosotros estamos conformados por billones de células, ¿no? Las cuales van a ser mucho más avanzadas, mucho más especializadas. Las células, por ejemplo, van a ser especializadas en el sentido de que, por ejemplo, millones de células van a conformar nuestro tejido, la piel, ¿no es cierto? Se especializan para la piel. Hay otras células en millones que se especializan para formar el hígado, otros para el corazón, otro para los huesos, otro para la sangre, ¿no es cierto? Para el cerebro, para la vista, para el olfato, para el gusto, en fin.
millones, así como ustedes se preparan para estudiar próximamente una carrera universitaria, cuando acaben sus estudios secundarios, entonces también las células se especializan en la formación de un tejido. Porque las células que están en la piel, las epiteliales, no pueden ir a formar las células óseas. O tampoco pueden ir a formar las óseas a las sanguíneas. En fin, cada uno de acuerdo a la especialización que tenga. Por eso yo siempre digo, no recalco, las células son como los alumnos. Se agrupan para formar un determinado tejido. En este caso, ustedes están agrupados en una sección hasta que terminen, para poder estudiar una carrera donde se van a especializar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Tenemos células vegetales y células animales también en las células eucariotas. Las células animales evidentemente se diferencian de las células vegetales por muchos aspectos también, ¿no? Que ustedes ya lo van a observar. Por ejemplo, algo que la célula vegetal presenta también núcleo, claro, un núcleo que presenta, pero presenta otras cosas más. Por ejemplo, presenta celulosa. ¿Celulosa para qué? Para engrosar los tallos, ¿no? En las plantas. En cambio, nosotros, la célula animal no tiene celulosa, no va a presentar. Pero eso es lo que pasa. Vamos a ver, antes de seguir avanzando, tenemos nosotros que colocar qué es lo que estamos hablando. Por ejemplo, la citología proviene de dos voces. ¿Cuáles son esas voces que les dije? Cito. Cito, que es célula. Célula. Y logo. Logo. Estudio. Y Que estudio. es estudio, tratado, ¿no? Estudio, tratado. Entonces, por consiguiente, ¿qué viene a ser? La célula. La citología. La citología. Estudio de la célula. Correcto. Es el estudio O tratado de la célula. de la célula. Correcto. De la célula. ¿Y qué es la célula? Acá vamos a poner acá. ¿Qué es la célula? Es la unidad fundamental de todo ser vivo. Es la unidad correcta. En toda sí, pero la unidad fundamental. ¿En qué aspectos? Otro alumno, pero yo no puedo hacerlo entrar ya muy tarde. Ya 6:30, 9:30 va a ser. 9:30. 6:30. No, 9:30. A ver. Es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Es la unidad fundamental, es correcto. La unidad morfológica, anatómica, ¿no? En fin, de todo que encierra para un ser vivo. Ese es sobre todo lo que nos dice este estudio. Si nosotros observamos, acá, nosotros observamos, ¿qué es la célula? Acá hay que contestar. Es la unidad. Es la unidad. Primero, ¿qué unidad? Fundamental. Morfológica. Fundamental. ¿Qué más? Morfológica. Anatómica. Anatómica. Otra más. Morfológica. Morfológica. ¿Qué más? Hereditaria. Porque se hereda. Hereditaria.
se hereda la célula. Acuérdense, todas las células que hay en nuestro organismo se heredan. Por ejemplo, ¿cómo se va a heredar la célula de un padre a un hijo? Oigan, alumnos, para la fecundación se necesita un gameto tanto de el padre como de la madre. El gameto se llama un espermatozoide y un óvulo. Y yo les digo, ¿acaso el espermatozoide no es célula? Es una célula. El óvulo no es una célula, lógico. Se juntan ambas células y forman el huevo o cigoto, que es el inicio de la fecundación. Por eso que es hereditaria. ¿Ya? Acuérdense bien, es hereditaria. No se olviden. Entonces, esa es la unidad, y acá, de todo ser vivo. También funcional tenemos que ponerlo, porque tiene funciones. De todo ser vivo. Correcto. Ahora, vamos a ver. Érase en el año 1665, cuando Robert Hooke descubre en un corcho, vamos a poner, en un corcho, la célula. Ojo, llamándola, célula, claro, llamándola, primero, ¿qué le dijo? primero Celdas, era como celdas, ¿no? Pero celda, voy a omitir estas celdas, llamándola célula, célula, ¿ya? Célula. Y de ahí pasó a ser célula. célula. ¿Ya ven? ¿Qué más nos dice? A ver, para ir recapitulando, tenemos acá, aparte de la célula, ¿qué vamos a manifestar acá? Vamos a manifestar lo siguiente. Por ejemplo, en el año 1831, surge la figura de Robert Brown, quien descubre, ¿qué va a descubrir Robert Brown? El núcleo De la célula. de la célula. ¿Ven? ¿Cómo se va descubriendo? Ojo, pero eso fue en el año 1831. Les pregunto a ustedes, ojo, a este de acá, a Robert Hooke, que no le he puesto acá, se le considera el padre ¿de quién? De la citología. No se olvide eso, ¿ya? El padre de la citología. Ahora, descubre el núcleo de la célula. El núcleo de la célula. Posteriormente, años siguientes, en el año 1839, en el año 1839 y el año subsiguiente también creo, ¿no? Pero bueno, 1800, sí, más o menos 39 y 40 creo, pero lo vamos a colocar acá. A ver, surge la figura de quién? De dos insignes científicos. ¿Cuál es? Sladen y Schwann. Oiga, comienzan a descubren acá la teoría celular. Cada uno descubre, por ejemplo, la célula animal. Estos descubren la célula animal Célula vegetal. y la célula vegetal. Pero esto de acá conforma, todo esto conforma a la teoría celular.
correcta a la teoría celular. Le dan un estudio ya a la célula. Esa es la teoría celular. Hijos, si se acaba, volvemos a entrar al mismo link. ¿Ya? Por favor. Ya. Ahora, luego de eso, surge la figura de otro científico, pero eso fue en el año 1858. Miren cuántos años han pasado, en el año 1858. ¿Cuántos años han pasado exactamente? 42, 142 más 20, 162 años. 162 años hasta la actualidad, en la cual este eminente científico ruso, que se llamaba Radolf, así no se escribe, sí. Radolf, bueno, se pronuncia Radolf, pero se escribe Rudolf Virchow. Este ruso que propuso lo siguiente: toda célula proviene de otra célula. Proviene, pero viva, ¿no? Toda célula, porque hay células muertas. Proviene de otra Célula viva. Con este comentario, prácticamente ya catapultó a la biogénesis, a la teoría en la cual la vida proviene de la muerte, se puede decir, como le dije, ¿no? La carne. Entonces, ¿quién más? En el año 1972, pero acá ya estamos terminando. Por eso que vamos para acá. Acá, segundo de secundaria, acá número 1. Vamos a tomarle fotito, porque es importante la foto. Pues sin foto no hay nada. Oiga, me he demorado en hacer las clases porque las pizarras anteriores, mi celular estaba medio malogrado y se borraron las pizarras, creo. Estoy mandando a arreglar el otro chip, porque le he cambiado de chip. Y no sé qué pasó, pero bueno, estoy viendo a ver si se recupera eso. A ver. Oigan, muchachos, y díganme honestamente, ¿qué tal han estado sus exámenes? ¿Qué tal han estado sus exámenes? Háblenme más con toda sinceridad. ¿Ha sido difícil? ¿Ha estado un poco fácil? ¿Cómo han visto sus exámenes? En otros cursos, pues. ¿Cuál ha sido el curso más difícil para ustedes? No sé. Trigo. Trigonometría. Más difícil que todo. 15 en trigonometría. También Profesor Orlando. Ceballitos, pero él les explica bien Ceballitos. Sí, muy pocos. No, es que hay algunos ejercicios que nos mandan de tarea. O sea, nos explican lo básico y nos mandan otra tarea. O sea, el tema, la misma tarea, pero con ejercicios muy más avanzados. Ah, ya. Pero cualquier cosa que ustedes no entiendan en la siguiente clase, le pueden decir al profesor: profesor, no hemos entendido este ejercicio. ¿Nos puede ayudar a resolverlo? Uy, Ceballito, yo lo conociéndolo, él encantado que los alumnos le digan eso. Él al toque se pone a resolver. A él le gusta resolver bastantes ejercicios así. Pero tienen que decirlo ustedes. Tienen que decirlo. Pero por lo demás, me imagino que están yendo bien en sus clases. Sí. Sobre todo, ¿no? Este salón es bien compacto. Siempre han estado los mismos alumnos como si fueran el presencial. Aunque están viniendo bastantes alumnos, de nuevo están llegando al colegio. Están viniendo. Pero así pues, vamos a ver, en el año,
como les dije acá, en el año 1972 surge la presencia de dos científicos. ¿Quiénes son esos científicos? Tenemos a Singer y Nicholson. ¿Qué van a descubrir estos científicos? Van a descubrir, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? En el modelo del mosaico fluido, que viene a ser a nivel de célula. Eso es la mejor forma para poder tratar eso. Descubrieron el modelo Del mosaico. del mosaico fluido. El año pasado también me imagino que el año pasado ha sido primer año de secundaria ya han llevado también el estudio de la célula, ¿no es cierto? Creo que les enseñó el profesor Albert. Albert, ¿no? El profesor Albert les habrá explicado sobre las células, la diferencia de una célula procariota con una célula eucariota. Sí. Muy bien, entonces, ¿cómo se clasifican estas células? La clasificación, vamos a ver. Clasificación celular. Célula procariota y eucariota. No, pero hay una cosa. Se va a clasificar de acuerdo a su nutrición y también se va a su evolución. Acuérdense, hay dos formas. Heterótrofa y autotrofa. Ajá. Pero estos ya son subsiguientes después de haber hecho la clasificación. Como estamos hablando solamente de célula, vamos a colocar clasificación, no lo vamos a poner celular, se supone, ¿no? Clasificación. A ver, esta clasificación, acuérdense alumnos, que esto de acá se da en dos casos elementales, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver uno por su Nutrición. Y el otro, el 2, por su evolución. Por su evolución. Ahora vamos a ver de cada uno de ellos. Hemos dicho que por su nutrición son dos aspectos, no, tres aspectos, ¿no? Y la función. Por su nutrición. Vamos a ver cuáles son esos aspectos. Vamos a tener acá. ¿Cuál es primero? Tenemos acá, son autótrofos. Autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Crean alimentos, sus alimentos. Su propio alimento. Y heterótrofas necesitan de ese alimento. Claro, bien. Acá vienen a ser heterótrofos. Heterótrofos. Que necesitan de otro ser vivo para alimentarse. Pero en este caso, las células necesitan alimentos de otras células. Necesitan de alimentos. De alimentos de otras células. Vamos a ver. Y también tenemos la última, que es, acuérdense, la mixótrofa. Mixótrofa, realmente la mixótrofa adquiere de los dos, de ambos, ¿no? Porque acá me dicen las mixótrofas son células que de acuerdo con la circunstancia de su vida realizan la síntesis o consumo de alimentos, ¿ya? Esta es la síntesis de alimentos. La síntesis de alimentos, ¿ya? Veamos. Ahora sí, vamos a ver, ya hemos visto la clasificación por su nutrición. Ahora vamos a ver por su evolución. Oiga, qué bien, ¿cómo también evolucionan las células? Lógico, claro que evolucionan. ¿Y de qué forma? Vamos a ver, su evolución puede ser, ¿cuáles se acuerdan?
¿Cómo evoluciona?